trata de mostrarles un poco de qué es lo que somos, ¿cierto? SNAI ha venido al mercado no a hacer negocios, sino a ser buenos amigos. Y esperamos estar lográndolo. Y bueno, en su intención permanente de traer información novedosa y de, en general, innovar la tecnología de diagnóstico in vitro, SNAI les trae en este momento un webinar, una videoconferencia acerca de la aplicación clínica del diagnóstico serológico después de la vacuna contra el SARS-CoV-2. ¿Cierto? Que definitivamente es una pregunta constante en estos momentos. Personal de laboratorio en este instante estará preguntándose acerca de qué debe hacer, ¿no? Ya tenemos personas vacunadas, qué tipo de pruebas debemos hacer, qué tipo de pruebas existen en el mercado, cuál es la mejor, eh, qué tecnologías existen. Y pues para responder todas estas preguntas tenemos a dos panelistas, ¿no? Vamos a comenzar con el doctor Luis Figueroa Montes, que va a tratar el tema de pruebas serológicas para evaluar el impacto de la vacuna contra el SARS-CoV-2. El director Figueroa, bastante conocido por nosotros, es director de... Buenas noches a todos. Para mí es un honor participar de esta conferencia a nivel de toda Latinoamérica. Cada vez compartir el conocimiento y estar actualizados, yo creo que es lo más importante, más aún en etapas donde hay tanta información. Entonces, este webinar tiene como objetivo tratar de llegar hacia ustedes con un tema tan actual como es la inmunidad en relación al impacto de la vacunación, como se va dando hoy en día en toda nuestra región. Agradezco a SNAI por esta oportunidad y vamos a iniciar con la conferencia. ¿Me confirmas, Víctor, por favor, cuando comparta pantalla si todo está ok para iniciar el webinar? Todo bien, doctor, todo bien. Perfecto. Muy bien, vamos a revisar este tema. El día de hoy hay dos conferencias relacionadas a este tema. En esta primera parte una revisión un poco más clínica y de estudios, y después ya una revisión un poco más técnica en relación a la metodología. Las pruebas serológicas para evaluar el impacto de la vacunación en nuestra región es un tema que está tomando cada vez más importancia en la medida que los países comienzan a vacunar más a los ciudadanos. No solamente a los de primera línea, sino conforme vayan avanzando en sus planes de vacunación. Bueno, acá están mis conflictos de interés. No tengo ningún conflicto de interés con la presente conferencia. Hoy en día, en realidad, existen muchas incertidumbres a nivel de pacientes, laboratorio y médicos. Los pacientes se preguntan si todavía pueden tener la posibilidad de infectarse, más aún cuando han estado por mucho tiempo en confinamiento y comienzan a salir y otra vez a exponerse. Tienen el temor de infectarse, más aún ahora que las variantes son más transmisibles. Los que ya tuvieron el COVID tienen la posibilidad de reinfectarse, es otra pregunta presente. ¿Cuándo tendrán la oportunidad de vacunarse? Y la pregunta final es, si le ponen la vacuna, ¿realmente los va a proteger contra el coronavirus? Por parte de los colegas y los médicos, siempre se preguntan si estas variantes pueden afectar o no ahora las pruebas de laboratorio. Es un tema que hay que tenerlo presente en relación a que muchas metodologías se enfocan en algunos componentes y si las mutaciones se dan en esas zonas, estas podrían verse afectadas. ¿Cuál prueba es la que probablemente va a evaluar la eficacia de las vacunas? Es una pregunta que sigue presente. Y por último, ¿qué son los anticuerpos neutralizantes? Que es una pregunta que comienza a hacerse cada vez más presente. Por otro lado, los profesionales de la medicina en laboratorio están preocupados por el método que van a tener para tratar de evaluar justo este tema. Realmente el diseño que tienen para este tipo de pruebas permitirá detectar los anticuerpos neutralizantes. El desempeño que tengan estos tests permitirá realmente refrendar esa pregunta. Entonces, en esta conferencia rápidamente vamos a revisar 4 temas puntuales. Uno es la proteína Spike, donde se enfocan la mayoría de diseños, no solamente de la industria de dispositivos in vitro, sino también de las vacunas. Después una breve revisión sobre las vacunas. Hablaremos sobre los anticuerpos neutralizantes y por último, evaluaremos un poco este correlato de inmunoprotección. En esta presentación, en esta diapositiva, podemos ver cómo los anticuerpos neutralizantes tienen la capacidad efectivamente de rodear a un virus.
Estos anticuerpos que ustedes ven aquí están neutralizando a este virus, de tal manera que este virus no va a tener la capacidad de unirse a la célula humana para ejercer su replicación. Entonces, este es en realidad lo que nosotros queremos detectar, si es que al final los anticuerpos tienen esa capacidad. Entonces, cuando evaluamos la respuesta inmune, sabemos que hay diferentes niveles, un nivel de barreras encargados por la piel y los epitelios, después una inmunidad innata, que va a estar a cargo de algunas células y de algunas sustancias químicas como las citoquinas, y por último ya un nivel adaptativo, donde básicamente se van a producir anticuerpos específicos para atacar este virus o se va a generar una memoria a nivel de las células. De tal manera que al inicio de cualquier contacto antígeno-anticuerpo, vamos a ver este comportamiento donde inmunoglobulinas, digamos, de menor afinidad o de menor avidez, conforme pase el tiempo van generando una mayor afinidad. Es de tal manera que al final, si las uniones son monoméricas, después se pueden generar ya componentes multiméricos, componentes antígeno-anticuerpo, que van generando inmunocomplejos y permite que lentamente esta inmunoglobulina comience a tener una mayor afinidad. Por lo tanto, aquí hablamos del tiempo en relación a la capacidad de maduración de este anticuerpo. Si nosotros analizamos un poco la historia, vamos a ver que hay algunas enfermedades que la vacunación permite que tengan una buena respuesta desde la perspectiva inmunológica. Por ejemplo, la hepatitis B es una enfermedad que nosotros pudimos prevenir probablemente su infección si nos sometemos a un ciclo con sus 3 dosis, probablemente vamos a tener una gran concentración de anticuerpos, evitaríamos una infección. Sin embargo, hay otras enfermedades, como por ejemplo la influenza, que a raíz de mutaciones en estos virus, tenemos que actualizar, digamos, todos los años las vacunas para que la producción de anticuerpos permita una protección. Pero hay otras enfermedades, como por ejemplo, que generan tantas mutaciones, como el VIH, que hasta el día de hoy no tenemos una vacuna. Entonces, ¿cómo será el comportamiento final del SARS-CoV-2? Hoy en día estamos comenzando a ver un comportamiento en relación a su eficacia con las variantes, pero en realidad al final, ¿cómo será? Por ejemplo, en este 2021, ¿qué pasará? Cuando ya tratamos de enfocarnos en la proteína Spike, comenzamos a ver que ya esta proteína era un objetivo terapéutico, no desde ahora, sino hace muchísimos años. En el año 2009, esta publicación en una revista importante comenzaba a dar luces de que la proteína Spike era probablemente la diana para el tratamiento de vacunas o desarrollar tratamientos. Ya desde esa época. Esto ha permitido en realidad que el desarrollo de dispositivos in vitro y de tratamientos dirigidos a la proteína Spike ha sido mucho más rápido comparado obviamente con otras enfermedades. De tal manera que si nosotros analizamos la arquitectura molecular, comenzamos a ver que la proteína Spike se encuentra en la superficie del SARS-CoV-2 y esta es la responsable, esta proteína Spike trimérica es la responsable de unirse al receptor AC2 en la célula humana. En este componente, la porción RBD es la que tiene mayor protagonismo. Entonces, esta proteína tiene 1273 aminoácidos y es ahí donde se van a generar las principales mutaciones, ahora con las variantes. Acá vemos la proteína en todos sus componentes, su componente S1, S2, la porción RBD, que quizás es la más importante en relación a la unión que va a generar con el receptor AC2, pero también tiene otras estructuras, ¿no? Le dan un componente trimérico conocido y al final esta proteína pues es la que se vuelve protagonista para diferentes temas. Y la industria diagnóstica en general ha generado muchos dispositivos dirigidos hasta esta zona porque se dice que esta zona es la más inmunogénica. Sin embargo, también sabemos que hay otros desde la proteína que pueden tener esa capacidad de respuesta, como por ejemplo el dominio NTD u otras porciones de la región S2. Cuando ya evaluamos las vacunas, no podemos hablar de las vacunas sin tener presente a Edward Jenner, un médico que hace muchos años inició esta aventura de las vacunas con la virolización, tratando el tema de la viruela, hace muchísimos años. Aquí en esta imagen se ve cómo genera él este inicio, ¿no? Con un proceso bastante complejo, donde a raíz de una información que recibió de una mujer que ordeñaba vacas,
de que ella, al ser infectada por la viruela vacuna, no iba a tener probablemente la viruela humana. Y a raíz de ahí nace la vacuna, que hoy en día ha demostrado pues un impacto en el control de muchas enfermedades transmisibles en diferentes regiones de nuestro planeta. Es posible que, una de las preguntas que se hacen con frecuencia es posible que la rapidez para probar esta vacuna haya saltado de repente algunas etapas, y la respuesta es no. En realidad, los primos hermanos, por decirlo así, del SARS-CoV-2, como han sido el SARS y el MERS, durante todos estos años ha dejado mucha investigación que ha permitido que el SARS-CoV-2 pueda tener probablemente con mayor rapidez información ya generada por estos tipos de virus. De tal manera que al final eso ha contribuido de manera significativa para el desarrollo de la vacuna. También la alianza de diferentes instituciones en el mundo, ya sea con financiamiento filantrópico o con organizaciones como la OMS y Gavi, o esta iniciativa, por ejemplo, de COVAX Facility, ha permitido el apoyo también del desarrollo de las vacunas para el acceso a la población en general, especialmente en países de bajos y medianos ingresos. Por eso es que cuando se hacen la pregunta de por qué se demoró tan poco, es por esas principales razones, ¿no? Que existe mucha investigación en relación a este tema y cómo en realidad la importancia de no cerrar la economía en el mundo ha generado un apoyo importante de financiamiento para el desarrollo de las vacunas. Sin embargo, vemos cómo otras enfermedades han demorado muchísimos años para tratar de tener una vacuna. Inclusive hasta el día de hoy han pasado 38 años y el VIH todavía no tiene una. Cuando hablamos de las vacunas, tienen que pasar por diferentes fases y básicamente cada una de las fases tiene un objetivo, todas pensadas en la seguridad y eficacia de la vacuna, y cada una de ellas con un mayor número de pacientes. Por ejemplo, fase 1 tiene un número, fase 2, fase 3, y ya en muchos países se están desarrollando la vacunación en fase 4. Y todas ellas han pasado por esas etapas. En esta rápida revisión vemos como en este rastreador de vacunas, actualmente existen 7 aprobadas, ¿no? por las instituciones o países. Hay 6 autorizadas para uso temprano y muchas otras en diferentes fases de desarrollo para la vacuna. De la misma forma, sabemos que hay diferentes tipos de vacuna, ¿no? Existen las vacunas inactivadas o las vacunas atenuadas. Hoy en día quizás la que se usa de algunos fabricantes, el virus inactivo, el cual ha perdido la capacidad de replicación. Vemos también los vectores virales, por ejemplo, que se están usando, quizás es la vacuna más frecuente, donde ellos a través de un vector viral incluyen un componente genómico para que el cuerpo humano pueda generar al final estas proteínas, ¿no? del virus y generar una respuesta. Cosa similar, utilizan otro tipo de vacunas y las que ya conocemos, las de ARN mensajero, que hacen prácticamente el mismo objetivo, ¿no? Producir proteínas S específicas donde vamos a generar anticuerpo contra ellas. De tal manera que hoy en día cada una de ellas con diferente eficacia, muchas de ellas realizadas con estudios digamos, con el virus inicial, con el virus original, y otras que ya se están desarrollando actualmente con las variantes. Y vamos a ver que hay un impacto en relación a la eficacia, ¿no? con este nuevo tipo de variantes de estas vacunas. Acá, por ejemplo, las de vectores virales, las más conocidas, y las que están utilizando ARN génico. Cada país está usando diferentes vacunas porque en general la producción de las mismas pues ha sido un poco compleja y eso hace de que estemos yendo a un ritmo lento. Más aún en países de bajos y medianos ingresos. Y esto es debido a que lamentablemente un promedio de 10 países de altos ingresos han administrado casi el 70% del suministro de vacunas COVID disponibles en el mundo. Obviamente no hay una equidad en relación a ese tema y por más, por ejemplo, que COVAX tratará de hacer que haya un mayor acceso, eso todavía será un poco complejo. También hay que entender que los estudios que se han desarrollado en fase 3 buscan básicamente el objetivo general de evitar que se presenten pacientes con COVID grave o severo que terminen hospitalizados en UCI o probablemente fallezcan. Ese ha sido el objetivo principal. Y aparte ver el tema de seguridad de la vacuna, viendo la reactigenosidad, es decir, los eventos adversos que se pudieran. Sin embargo, como menciono, la mayoría de estudios hasta este momento trata de demostrar
que las vacunas generan una protección contra la muerte de casi el 100%. Acá, por ejemplo, en un estudio, este es el estudio de la vacuna de Pfizer, vemos como aquellos que usaron la vacuna y el brazo que no usó la vacuna, de 21,000 participantes en cada brazo, 8 de los que usaron, 8 de los pacientes que estuvieron en el grupo que usaron la vacuna presentaron casos de COVID y 162 del grupo placebo presentó casos COVID. De tal manera que al final su estudio se resume en 95% de efectividad. Cuando evaluamos los estudios de fase 1 y en especial los de fase 2, sí se enfocan mucho en el tema de la respuesta serológica. Y por ejemplo, en esta de AstraZeneca, ellos tratan, de Pfizer, ellos tratan de ver qué dosis quizás sea la mejor para utilizar en sus vacunas. Y aquí ellos se quedan con la dosis de 30 microgramos, que es este de aquí, y vemos cómo claramente los pacientes al inicio tenían un nivel de anticuerpos y cómo después de los días 22, 29 y 43 se genera un incremento y de ahí una lenta disminución con inmunoensayos de inmuno-G dirigidos a la porción RBD. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo que los estudios de los ensayos que se hicieron, como dije, con la variante inicial, donde no habían en realidad mayores mutaciones en algunas porciones del virus, esta eficacia era pues bastante amplia, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la eficacia requerida del FDA estaba en el 50% y muchas de ellas quizás superaban eso en el inicio, pero sin embargo ahora, ya con la presencia de algunas variantes, vemos que esta eficacia reduce. Es decir, las variantes sí generan un impacto en relación a la eficacia de la vacuna. Para hablar ahora ya de los anticuerpos neutralizantes, vamos a tratar de entender esta diapositiva. Por mucho tiempo, hasta el día de hoy, la detección, la búsqueda de pruebas directas, de pruebas de laboratorio directas que traten de detectar al virus, se enfocan en el PCR y en las pruebas antigénicas, ¿no? Las pruebas de detección de ácidos nucleicos y las pruebas antigénicas se enfocan en esta infección aguda y permite rápidamente detectar directamente al virus. Sin embargo, cuando ya estamos en el proceso post-infección, algunas pruebas indirectas ayudan a ver también otras cosas, como por ejemplo, aquellos métodos que han sido utilizados por casi todo el 2020, que permite detectar anticuerpos de unión y que permiten evaluar una infección previa del SARS-CoV-2. Y la mayoría de estos inmunoensayos han sido fabricados y validados contra pacientes que tenían ácidos nucleicos positivos o negativos. Ese fue su diseño. Sin embargo, hoy en día, para querer evaluar el impacto de las vacunas, ya se tiene que buscar aquellos anticuerpos que efectivamente generan neutralización viral. Es decir, aquellos anticuerpos maduros, específicos contra las reacciones probablemente de mayor inmunogenosidad, que permitan evitar la unión del virus al receptor AC2, de tal manera que estos permitan ver el impacto de la vacunación. Pero lo más importante es que los diseños de estos métodos, de estos inmunoensayos, han sido fabricados y validados contra muestras de métodos, digamos, que detectan mediante un gol estándar este tipo de anticuerpos, que son, por ejemplo, las pruebas de neutralización o pruebas de microneutralización u otras. Vamos a tratar de entender un poco más todo esto. Como les dije, hay algunos métodos que son considerados el gol estándar, como la prueba de neutralización de reducción en placa o la prueba de reducción de microneutralización en placa. También hay otras variantes, pero en general estas dos tipos de métodos son considerados el gol estándar, donde vamos a manipular virus vivo, vamos a utilizar la muestra de los pacientes y vamos a sembrarlo en unas placas específicas donde vamos a ver cómo interactúan el virus con el receptor AC2. De tal manera que podamos ver rápidamente cuál es la titulación mediante la cual ese suero que contenga quizás el anticuerpo permita neutralizar este virus. Una característica importante de estas metodologías es que es desarrollado en laboratorios con un nivel de bioseguridad 3. Por lo tanto, no es tan sencillo su elaboración, aparte de la complejidad del método y aparte de que los profesionales deben tener una gran capacitación, no solamente para hacerlo, sino también para interpretar el método. Otro tipo de pruebas que se encontrarían, digamos, en un rango un poco menor, son las pruebas basadas en virus pseudotipados
o también los de virus subrogado. En este segundo componente ya no se trabaja quizás con un virus vivo, sino con un virus que rápidamente no produce solamente un ciclo para ver la prueba, y de ahí ya no se va a producir más replicación, de tal manera que no genera infección. Y esto se puede hacer en laboratorios de bioseguridad 2 con algunos equipos especiales para detectar la luminiscencia que se puedan generar en estos ensayos. Y por último, tenemos, digamos, los ensayos de inmunensayo, las pruebas de inmunensayo tradicionales de CLIA o ELISA, que se están usando, pero que para que puedan tener, digamos, un uso adecuado, deben haber sido validados, deben haber sido fabricados, comparados con estos métodos, digamos, del gold estándar o alternativos, que me detectan anticuerpos neutralizantes y que permitirán una gran correlación. Acá, por ejemplo, se ve cómo estos anticuerpos de métodos de neutralización, producción en placa, donde uno utiliza el virus, lo va a diluir a diferentes concentraciones, le agrega la muestra del paciente y lo siembran en placas, como hacemos habitualmente en microbiología, y vemos si hay o no un daño citopático a nivel de estas células. Eso se lee y se interpreta, y se busca el TCI de 50, digamos, ¿no? O el punto en el cual el 50%, digamos, del daño se generó, y ese punto de corte es el título que nosotros vamos a tener de ver, digamos, como un 50% de protección a partir de ahí. Se utilizan líneas celulares especiales que expresan gran cantidad de receptores AC2, como por ejemplo las células del mono verde africano, células epiteliales renales. En general, van a ver que las publicaciones mencionan las células Vero. Y cuando se han comparado, por ejemplo, estos inmunoensayos, cuando se han validado, comparado con el gold estándar, como estas pruebas, por ejemplo, de neutralización en placa, vemos un comportamiento muy similar en relación a la media y a la dispersión que pudieran generar, ¿no? Hay un comportamiento que se compara. Entonces, si la correlación es alta entre este inmunoensayo contra el gold estándar, en realidad uno podría asumir que está obteniendo anticuerpos neutralizantes. Digamos que es una inferencia, por decirlo así. En el caso de los pseudovirus, obtenemos que estos virus quimera, que le llaman, son virus que pueden ser lentivirus, retrovirus u otro tipo de virus, y le van a incluir una sustancia que permite generar una luz si es que se produce una unión. En este caso, este virus expresa las proteínas spike del SARS-CoV-2, tiene un componente llamado lesuferasa, es un virus quimera, se une al receptor AC2 y se genera esta unión, libera esta sustancia, y eso al final va a permitir detectar una luminiscencia, una bioluminiscencia que es captada por un luminómetro, por ejemplo. Si los anticuerpos neutralizantes están presentes en la muestra al neutralizar las proteínas spike, simplemente esta sustancia que permitiría detectar una luz no la va a poder expresar, por lo tanto no genera un color. Muchas de estas luminiscencias se obtienen de la luciérnaga, y hay otros animales también marinos que permiten obtener esta luz, ¿no? Y al final estos virus se diseñan genéticamente y se modifican para este fin. Cuando evaluamos ya los anticuerpos neutralizantes por los métodos gold estándar, según esta publicación del Ministerio de Salud español, observamos que hay un porcentaje importante de pacientes, casi un 22% de ellos, que tienen valores indetectables, menos a 1/40 de anticuerpos neutralizantes. La mayoría, digamos que el promedio está sobre un 45% entre estos títulos. Y hay un pequeño porcentaje de títulos bien altos en algunos pacientes. Ahora, esto no significa que en realidad no hay un beneficio, o mejor dicho, que los anticuerpos neutralizantes no hagan su labor, porque independientemente del título que pudieran generarse, comparado con los métodos gold estándar, también genera un estímulo a nivel de las células para generar una citotoxicidad. Otro tema importante a entender es que las metodologías tienen una sensibilidad que desconocemos y debe optimizarse probablemente en adelante. Y al final, igual el paciente va a tener una neutralización asegurada, porque independientemente, como dije, de que tenga títulos bajos, esa pequeña cantidad que no se detecta por estos métodos va a permitir generar probablemente el efecto que necesitamos. Y una vez más, estamos evaluando solamente la parte humoral y no la parte celular. De tal manera que al final los métodos gold estándar, digamos, de PRNT o microneutralización, o los alternativos como pseudoneutralización o los pseudovirus o virus sustituto, van a permitir que la elaboración de inmunoensayos por quimioluminiscencia o CLIA
o ELISAs permitan compararse y correlacionarse con estos métodos, de tal manera que al final nosotros podemos tener o inferir que lo que detectamos se correlaciona muy bien con métodos gold estándar. Sin embargo, es importante siempre ver el número de muestras que se utiliza para esa validación y así probablemente ver la sensibilidad, ¿no? Que de repente tenga un gran número de muestras con un intervalo de confianza un poco más estrecho. Muy bien. Para ya ver la parte final de los estudios de inmunoprotección, vemos que esta emergencia de variantes, vacunas y pruebas pues generan al final una incertidumbre en general en pacientes y en médicos, ¿no? La buena noticia es que en general la mayoría de la industria diagnóstica trata de hacer métodos que eviten justo que las principales zonas donde generan mutaciones afecten su desempeño. Inclusive una publicación del FINE ha demostrado que hasta el día de hoy solamente algunas pruebas de biología molecular pueden verse afectadas si tienen algún gen que pueda generarse, que pueda tener muchas mutaciones. Las pruebas antigénicas y aún pocos estudios de pruebas serológicas en teoría no demostrarían un impacto mayor. Sin embargo, es un tema que tenemos que tener pendiente o estar atentos. Las personas que han sido vacunadas pueden estar interesadas en hacerse una prueba serológica para ver si es que realmente ha funcionado o no esta vacuna. Pero es probable también que una persona vacunada obtenga un resultado negativo de una persona. Yo en lo personal constantemente recibo muchas llamadas porque están obteniendo algunos resultados que le puedan generar algunas incertidumbres. Sin embargo, es importante entender que para yo valorar este tema, tengo que tener presente el diseño del test y el diseño de la vacuna que me pusieron. Por ejemplo, un experto, el doctor Robin Murphy, infectólogo, menciona que es posible que las pruebas de anticuerpos comerciales no busquen los mismos anticuerpos que activa la vacuna. Y esto es correcto. Por eso este binomio de diseño de vacuna y diseño del test es importante para nosotros poder hacer una ponderación. Yo no pudiera generarme de repente una falsa expectativa en relación a un resultado si este no es el correcto para poder valorar adecuadamente la respuesta serológica. Muchas personas darán negativo en pruebas de anticuerpos y principalmente son aquellos que son anticuerpos de unión, los que tradicionalmente hemos usado, y eso no va a significar que la vacuna no esté funcionando. Es un tema que lo vamos a ir viendo en relación a cómo las personas comiencen a hacerse su serología después de haber sido vacunadas. Entonces, los anticuerpos neutralizantes, pues ya hace muchos años se viene trabajando en relación a este tema para todo tipo de vacunas y al final se tratan de obtener también diferentes anticuerpos monoclonales, ¿no? Dirigidos específicamente contra el SARS-CoV-2 en algunos componentes, de tal manera que haber estudiado los anticuerpos neutralizantes permite generar intervenciones farmacéuticas con diseños de anticuerpos monoclonales que van a tratar también de mejorar, digamos, parte del arsenal terapéutico contra el SARS-CoV-2. En esta diapositiva vemos cómo todos estos modelos que se han hecho de manera experimental para diferentes porciones del SARS-CoV-2 se han comenzado a usar, de tal manera que hoy en día tenemos ya algunos productos comerciales, algunos ensayos clínicos bastante avanzados, y se está viendo el impacto de ellos para que confluya con el grupo de medicamentos y parte del tratamiento en los pacientes con SARS-CoV-2 especialmente graves. Sin embargo, por ejemplo, la respuesta de anticuerpos neutralizantes mediante la evaluación por diferentes metodologías siempre se ha correlacionado con pacientes que han presentado SARS-CoV-2, ¿no? Por ejemplo, aquí se ven diferentes cortes por grupos etarios y cómo estos anticuerpos están presentes, por ejemplo, en un ensayo de neutralización basado en pseudovirus, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, en relación al grupo etario. Sin embargo, este artículo destaca de que los pacientes, cuando se recuperan, pueden presentar diferentes títulos. Y era justo lo que habíamos visto en una diapositiva donde cuando tratan de ver ese valor de TSID50 en el comportamiento de los de la titulación de anticuerpos neutralizantes, no todos los pacientes presentan títulos homogéneos. Es decir, habrán algunos que presenten títulos más bajos y otros más altos. En otro estudio, por ejemplo, cuando se hacen con dos metodologías de virus neutralizante y se evalúan algunas metodologías ya de inmunoensayo, por ejemplo, inmunoglobulina G antiegdominio o inmunoglobulina G anti-RBD, la correlación con los anticuerpos se va dando de manera significativa. Inclusive
pacientes que tienen una presentación más grave del SARS-CoV-2 tienen una mayor concentración de virus neutralizante con más títulos, ¿no? Este estudio al final demuestra que la inmunoglobulina G, por ejemplo, anti-RBD, puede servir como sustituto de los anticuerpos neutralizantes por microneutralización para identificar, en este caso, en donantes de plasma. Entonces, es importante entender que si el método se fabrica y se valida con ese objetivo, probablemente el uso se permitiría inferir que va a haber una detección de anticuerpos neutralizantes. En este estudio hicieron la evaluación serológica en pacientes que no habían tenido COVID y pacientes que habían tenido COVID después de las dos vacunas, por ejemplo, de vacunas génicas. En este caso, se ve un tema muy interesante, que los pacientes que no tuvieron COVID, los pacientes que no tenían SARS-CoV-2, después de la primera dosis hicieron un incremento importante serológico y después de la segunda dosis hicieron un incremento mayor. Sin embargo, los pacientes que ya tenían SARS-CoV-2, tenían anticuerpos, con la primera dosis hicieron una elevación, pero con la segunda dosis mantuvieron, digamos, un comportamiento ya más homogéneo. Eso también, en este estudio, ellos vieron que había un comportamiento con la edad menor cantidad de anticuerpos. Al final, estos hallazgos proporcionan la evidencia, por ejemplo, que la respuesta serológica después de la vacunación con estas vacunas génicas es diferente de acuerdo a la exposición que hayan tenido. Eso también ha sido demostrado en una comunicación, en una publicación de New England, donde comparan pacientes seronegativos y pacientes que ya tenían SARS-CoV-2 y ven cómo en estos pacientes el título de anticuerpos se eleva mucho más. En este estudio solamente fue con una sola dosis. Y ellos pudieron ver que los títulos de anticuerpos de los vacunados, ¿no? Aquellos que ya tenían inmunidad preexistente, fueron de 10 a 45 veces más altos que los vacunados sin inmunidad. Aquí ellos comparan, por ejemplo, la vacuna de Pfizer con la vacuna de Moderna. Al final, una sola dosis de ARN provoca pues respuestas altas en estos pacientes. Por eso es que inclusive algunos países están tomando la decisión de usar de repente una sola dosis para tratar de tener de repente una mayor cobertura como parte de la estrategia hasta que puedan tener las dos dosis completas. Y el tema más interesante que hoy día despierta mucha curiosidad es el tema de las variantes, ¿no? Afortunadamente el SARS-CoV-2 muta menos que la influenza o el VIH. Hay mutaciones específicas, acá solamente enfocados en la proteína del SARS-CoV, de la proteína S. Vemos cómo se generan mutaciones específicas en algunas zonas según las variantes como van apareciendo. En general hay una necesidad de implementar sistemas de vigilancia genómica en los países, más aún en nuestros países, ¿no? La emergencia de estas variantes preocupa. La ventaja es que estas vacunas, especialmente las de vectores virales y la de ARN, pueden ser modificadas para tener versiones 2.0 o 3.0, donde ya puedan ser más efectivas o más eficaces, perdón, contra estas variantes, ¿no? Por ejemplo, en esta publicación que sigue la cantidad de secuencias genómicas que se realiza en nuestro país, ya observan la presencia, por ejemplo, de esta variante brasileña en diferentes lugares de nuestro país, ¿no? Acá este autor recomienda de que estas variantes o la detección de estas variantes, la prioridad de la vigilancia genómica, sea considerada como un indicador dentro del seguimiento del gobierno. Afortunadamente, en este cuadro podemos ver que los países, Brasil, México, Chile, Argentina, un poco Perú más, y otros están comenzando a hacer más secuenciación, más secuencia para ver cómo se está comportando, y eso es importante. La idea es hacer mucho más vigilancia genómica. En esta página del New York Times les recomiendo que vean, acá ponen las variantes de preocupación, ¿no? Las diferentes linajes, especialmente la P1 y otras, como estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, la cantidad de muertos que se producen día a día y la cantidad de infectados, y más aún en este país, con el binomio de vacunación y el ritmo de la infección, puede generar pues una combinación letal con la emergencia de variantes que escapen a la inmunidad, que generan mutaciones de escape. Eso es importante y muchas de ellas se van a fijar en la proteína spike, ¿no? Y alterar y destruir de repente algunas zonas que permitan pues esta unión con el receptor AC2, evita que los anticuerpos neutralizantes puedan ejercer. Acá hay diferentes recomendaciones, una de ellas, por ejemplo, la revista JAMA, donde habla de que los pacientes en especial que hayan sido vacunados, ya ha pasado el tiempo adecuado para tener una respuesta positiva y que se infecten,
deben inmediatamente secuenciarse su genoma para ver qué pasó. Implementar el sistema de la vigilancia genómica es fundamental, generar banco de muestras de pacientes inmunizados, evitar la propagación de variantes, y lo más importante, que las vacunas, como las virales o las vacunas génicas, pudieran tener la posibilidad de hacer mejoras. En esta última publicación, por ejemplo, se ve cómo se generan diferentes mutaciones en la proteína Spike. El tamaño está relacionado al número de mutaciones y son innumerables, ¿no? Especialmente aquellas que están relacionadas a la porción RBD y aquellas que se unen, y acá la podemos ver en detección. Este es un artículo muy interesante donde evalúa prácticamente el tipo de terapias como anticuerpos monoclonales o sueros hiperinmunes para tratar de entender que hay que hacer de repente algunas mejoras en estos productos en adelante. Y esta publicación reciente, podemos ver, por ejemplo, cómo en este estudio tratan de comparar pacientes que han sido infectados recientemente, bueno, son 20 pacientes, y han comparado las variantes y cómo se comportan en relación a la prueba de reducción de neutralización de foco alternativo. Esta es una metodología, una variante del PRNT, donde básicamente se ve cambio de las proteínas más que el daño citopático. Pero vemos como, por ejemplo, los pacientes que ya tenían SARS-CoV-2 tienen probablemente una reducción mucho mayor en los títulos, y cómo los pacientes vacunados tienen títulos un poquito más incrementados comparado contra estos dos escenarios. Pero al final, el mensaje es que tenemos que estar viendo cuál es el comportamiento de estos virus en adelante. Muy bien, entonces para tratar de ya finalizar, hay que entender que la mayoría de inmunoensayos que se hicieron en el año 2020 enfocaban en cero prevalencia, en diagnóstico retrospectiva, de repente se habían pacientes con PCR negativos o otro tipo de casos, pero básicamente estaban diseñados con muestras de pacientes con métodos de ácidos nucleicos positivos o negativos, y buscábamos estos anticuerpos al SARS-CoV-2. Pero hoy en día, al querer evaluar la inmunidad, tenemos que buscar metodologías que tengan un diseño diferente, que han sido validados con métodos gold estándar o alternativos para la detección de anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, es completamente distinto uno del otro. Al final, tenemos los linfocitos que interactúan con el SARS, generan anticuerpos dirigidos a la proteína Spike, por ejemplo. Los dominios neutralizan el virus. Nosotros aplicamos inmunoensayos para tratar de determinar este tipo de anticuerpos. Esto acá importa mucho el número de muestras y la sensibilidad, en fin. Y al final, de acuerdo al diseño, nosotros vamos a poder esperar alguna respuesta de anticuerpos para determinar si efectivamente el paciente tiene o no tiene anticuerpos neutralizantes. Muy bien, en realidad eso ha sido todo lo que he querido compartirles el día de hoy. Y acá les tengo una gran noticia. Yo invito a toda la comunidad latinoamericana que participen de este evento. Esta es una oportunidad única. En realidad, esto va a ser el día jueves 25 de marzo a las 10 de la mañana. Y vamos a tener el honor de compartir una entrevista, una mesa redonda con Catalina Caricó. Ella es la pionera junto a otro investigador en crear prácticamente este ARN mensajero que ha sido utilizado hoy en día y que está demostrando enormes beneficios en relación a las vacunas génicas como son las de Pfizer y Moderna. Ella actualmente está inclusive voceada como candidata para el Premio Nobel de Bioquímica. El día jueves voy a tener el honor también de ser parte de esta actividad, y yo los invito a que participen. Acá está el enlace o se pueden comunicar conmigo a través de mis redes. Muchísimas gracias, SNAI, por la oportunidad de brindar esta información a toda la comunidad en Latinoamérica, y para mí ha sido un honor compartir estos momentos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Figueroa, como siempre, posición bastante clara e informativa. Bueno, ha dejado bastante claro la utilidad de los anticuerpos neutralizantes desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Sin embargo, a continuación tenemos a la doctora Gaviria, que nos va a mostrar información acerca de la validación que hizo de la prueba Maglumi RBD en Colombia, dos resultados bastante interesantes. Ha titulado su ponencia como Anticuerpos anti-SRBD, SARS-CoV-2, utilidad y características de la prueba. Hospital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud de Colombia. Es docente en la cátedra de curso Inmunohematología Avanzada de la Universidad de Antioquia. Es docente de la cátedra de Inmunohematología Teórica de la Pontificia Universidad Javeriana. Y
estoy seguro que su ponencia también va a ser de relevancia para todos. Así que con mucho agrado los dejo a todos ustedes con la doctora Gaviria. Doctora, su audio. Buenas noches. Listo, Muchísimas gracias. gracias por la invitación y ya les comparto pantalla. La idea de mi presentación, así como lo decía Víctor, es presentar un poco acerca del proceso de verificación secundaria que llevamos a cabo en el ICVIS para la evaluación de anticuerpos, de prueba de detección de anticuerpos anti-RBD. Pero antes de entrar propiamente en este tema, vamos a hacer un abordaje complementando un poco lo que nos contaba el doctor Luis, de cómo es la cinética de anticuerpos, qué hallazgos tenemos de la cinética de anticuerpos y cuál es la importancia de estos distintos tipos de anticuerpos que se producen respecto a la infección por SARS-CoV-2. Entonces, lo primero que tenemos que hablar, aunque sea un poco obvio, es de la estructura del SARS-CoV-2 y cómo cada una de estas proteínas estructurales de membrana juegan un rol muy importante en el desarrollo de inmunidad contra la infección. Y teniendo en cuenta esto, pues podemos decir que el coronavirus es un beta coronavirus envuelto que tiene como material genético ARN de cadena sencilla y en toda su superficie se encuentra expresada la proteína S o la proteína Spike. Y esta proteína tiene un rol muy importante como un sitio de unión o fusión del virus con la membrana de la célula hospedera. Dentro de estas otras proteínas estructurales tenemos otras proteínas, como son las proteínas de nucleocápside, que tienen una interacción con el genoma viral, y también tenemos la proteína de membrana, que es la encargada de dar forma al virión y también tiene un papel muy importante en el transporte transmembrana de nutrientes, en la información de la envoltura y la liberación de los viriones. Por otro lado, tenemos la proteína E, que está encargada de la producción y la maduración de la partícula viral, y particularmente, como nos mostraba el doctor Luis, uno de los papeles más importantes y que median la infección del SARS-CoV-2 y la interacción con la célula hospedera es la proteína Spike, particularmente hablando de la subunidad 1 de esta proteína Spike, que es donde se encuentra el sitio de unión al receptor, que en este caso recibe el nombre de RBD. Entonces tenemos este receptor de sitio de la unión, que es el que interactúa con el receptor humano de la enzima convertidora de angiotensina 2, y también tenemos otra subunidad que es crítica, que es la subunidad 2, que es la responsable de la fusión de la membrana viral y celular en el proceso de entrada del virus a la célula. Teniendo en cuenta este contexto, ya han sido varios estudios desde el 2020 que han tenido como objetivo evaluar cómo es la cinética de producción de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 y cuáles son los anticuerpos, contra qué proteínas van dirigidos, qué isotipos se forman y si pudiera existir alguna correlación entre la producción de estos anticuerpos y la producción de anticuerpos neutralizantes. Y dentro de estos primeros antecedentes, aunque es un estudio que, si miramos la línea del tiempo de todo lo que ha sucedido respecto a estudios de cinética de anticuerpos, es uno de los primeros y tal vez es uno de los que se ha realizado con una menor cantidad de muestras, es el realizado por el grupo de OCDA y colaboradores, en el cual ellos recolectaron muestras de 3 pacientes con diagnóstico molecular para SARS-CoV-2 y evaluaron 10 muestras provenientes de estos individuos. ¿Qué es lo importante destacar de este estudio? Que 2 de los individuos de los cuales se obtuvieron muestras cursaban con una infección de COVID, una enfermedad de COVID-19 leve, y uno con enfermedad grave. La evaluación de todas las pruebas inmunológicas de anticuerpos se realizó empleando ensayos de ELISA y ensayos de neutralización en placa, que ya nos contó el doctor Luis cuál es su fundamento.
De acuerdo a los ensayos realizados por el grupo de OCDA, tenemos estas gráficas donde podemos evidenciar unos hallazgos que van a ser los primeros puntos para identificar cómo se producen los anticuerpos frente a la infección por SARS-CoV-2 y cómo es la cinética de estos anticuerpos. Entonces tenemos unas gráficas en las cuales podemos comparar las densidades ópticas versus los días de aparición de síntomas, y en este caso tenemos unas gráficas representativas de la producción de anticuerpos dirigidos contra diferentes proteínas estructurales del virus. Dentro de esto tenemos una identificación de anticuerpos contra proteína S y también contra proteínas, contra la subunidad sub-1 de la proteína S. Tenemos también la producción de anticuerpos dirigidos contra nucleocápside y tenemos además anticuerpos dirigidos contra región RBD. Nos podemos dar cuenta en todas estas gráficas que la seroconversión se produce aproximadamente entre los días 3 y 21 después del inicio de la enfermedad. Y algo importante que nos dejan ver estas gráficas es que hay un pico de anticuerpos que, dependiendo del marcador que se esté utilizando, va a tener un pico que es dependiente de la proteína que lo produce. Y adicionalmente, otro de los hallazgos importantes de este estudio es que es donde se empieza a plantear que aparentemente pudiera haber una correlación entre la severidad del cuadro clínico y la producción de anticuerpos. Además, en este estudio se logra identificar que se evidencian anticuerpos, que los pacientes que cursan con una infección leve y una infección grave de COVID-19 desarrollan anticuerpos dirigidos contra proteína S, contra subunidad S1, contra región RBD y contra proteína N. Y que además dentro de estos anticuerpos se encuentran anticuerpos neutralizantes que, al igual que sucede con los otros anticuerpos, incrementan a medida que incrementan los días después de la aparición de los síntomas. Y algo que llama la atención de este estudio es que se establece una correlación entre cada uno de estos anticuerpos, es decir, los anticuerpos dirigidos contra proteína S, subunidad 1, región RBD y anticuerpos contra nucleocápside versus o una correlación contra anticuerpos neutralizantes. Y de acuerdo a esto podemos decir que el ensayo de neutralización en placa se correlaciona fuertemente con las diferentes técnicas de ELISA para la detección de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y contra anticuerpos estructurales del virus. Otro de los estudios que nos permite empezar a evidenciar que estos primeros reportes que se dieron a inicio de la pandemia, digamos que son hallazgos que han sido comprobados por distintos grupos de investigación. Y dentro de estos tenemos también el estudio que realizó de CITBA y colaboradores, en el cual toman 50 muestras de suero que provienen de 50 individuos con enfermedad de COVID-19. Y realizan un ensayo de neutralización para evaluar la relación que existe entre los anticuerpos RBD y la respuesta de anticuerpos neutralizantes. En este caso, entonces, les traigo unas gráficas representativas de los ensayos que se realizaron, en donde podemos identificar, uno, la correlación de los anticuerpos RBD de tipo IgG, y también la presencia de anticuerpos RBD de tipo IgM versus la concentración de anticuerpos neutralizantes. Y lo que podemos evidenciar es que a mayor cantidad de anticuerpos de tipo IgG-IgM se correlacionan con una fuerte actividad neutralizante, y esta evidencia al realizar el análisis estadístico se comprueba que es estadísticamente significativa. Y en conclusión, dentro de los aportes que tiene este estudio, se puede decir que la magnitud de anticuerpos de unión de anticuerpos RBD se correlaciona con los niveles de anticuerpos neutralizantes, y esto tiene una asociación que es estadísticamente significativa.
Y además que la cinética de anticuerpos RBD se puede correlacionar con la cinética de anticuerpos neutralizantes. Otro estudio que tiene una corte mayor de pacientes es el estudio realizado por Schenk y colaboradores, en el cual toman 585 muestras provenientes de 349 pacientes sintomáticos diagnosticados con COVID-19. Y dentro de la metodología de este estudio, lo que evalúan es la presencia de anticuerpos de tipo IgM e IgG dirigidos contra proteína Spike, particularmente contra región RBD, y también anticuerpos de tipo IgG e IgM dirigidos contra proteína D nucleocápside. En este caso, la evaluación que realizan, a diferencia de los ensayos que hemos visto anteriormente, es que este ensayo se realizó por prueba de quimioluminiscencia y particularmente empleando los estuches Maglumi. ¿Qué es lo que se logra evidenciar en estos estudios? Entonces, de nuevo, tenemos una correlación de los datos obtenidos por quimioluminiscencia. En este caso tenemos los datos obtenidos por unidades arbitrarias por mililitro respecto a la concentración de anticuerpos versus la titulación de anticuerpos neutralizantes. Y lo que podemos ver en estas gráficas es que se realizó una evaluación de anticuerpos de tipo IgM, tanto para proteína S como para proteína N, y también anticuerpos de tipo IgG para proteína S y para proteína N. ¿Y qué logran evidenciarnos estas gráficas que tenemos? Primero, que el título de anticuerpos RBD demuestran una correlación positiva con la actividad neutralizante de anticuerpos, que era algo que ya habíamos visto en los antecedentes, y esta correlación pues es dependiente también de la concentración de anticuerpos, ya sea de tipo IgM o de tipo IgG. Sin embargo, la correlación positiva más alta está relacionada con la presencia de anticuerpos de tipo IgG-RBD si lo comparamos con anticuerpos de tipo IgM dirigidos contra proteína S o anticuerpos de tipo IgG dirigidos contra nucleocápside. Lo otro que se obtiene de los resultados de este estudio es que los niveles altos de actividad neutralizante solamente se encuentran en niveles altos de anticuerpos de tipo IgG dirigidos contra proteína S, que en este caso los podemos evidenciar en esta parte de la gráfica. Lo otro es que ya se venía planteando que los anticuerpos de tipo IgG, particularmente dirigidos contra proteína S y particularmente los dirigidos contra región RBD, confieren capacidades neutralizantes. Y por ello, de acuerdo a estos resultados y a los antecedentes que hemos visto hasta este momento, se puede decir que las pruebas de determinación de anticuerpos de tipo IgG dirigidos contra proteína Spike y contra región RBD pueden representar una alternativa para los laboratorios que no pueden realizar ensayos de neutralización en placa, que como bien nos mencionaba el doctor Luis, requiere unas condiciones especiales de infraestructura y unas condiciones especiales respecto al profesional que realiza el montaje y la interpretación de la prueba. Y ahora abordando un poco lo que tiene que ver con vacunación, aunque no vamos a enfocarnos en todos los estudios que se han realizado a la fecha, les traigo dos estudios que nos permiten evidenciar que dentro de las metodologías para evaluar la eficacia de la vacunación está la evaluación de los anticuerpos neutralizantes y también la evaluación de anticuerpos dirigidos contra región RBD. Y uno de los artículos que vamos a tener una aproximación a los principales resultados es este, donde se evalúa, es un estudio que se reportó este año, en febrero del 2021, y que habla de la efectividad y la eficacia, y la seguridad de la vacuna Sputnik 5. En este caso, para recordar simplemente, el estudio de esta vacuna es un estudio aleatorizado, multicéntrico de fase 3,
doble ciego y controlado con placebo, que tiene como objetivo evaluar la eficacia, la inmunogenicidad y la seguridad de la vacuna. Dentro de los resultados que nos llaman la atención y que son los más pertinentes para hablar de la utilidad de las pruebas de detección de anticuerpos en la evaluación de eficacia y respuesta humoral de las vacunas, lo tenemos respecto a esta gráfica. Pero antes de entrar a detallar qué es lo que sucede en este reporte, es que todos los individuos, que en este caso corresponden a 456 participantes, a esos individuos, antes de la vacunación, se les realizó evaluación de anticuerpos específicos RBD. En este caso, se realizó a 456 participantes y se realizó evaluación de anticuerpos neutralizantes a 100 participantes. Y antes de la vacuna, estos individuos no tenían anticuerpos detectables ni contra RBD ni contra anticuerpos neutralizantes. Y lo que tenemos en esta gráfica de resultados es simplemente una estratificación por grupos donde se dividen los individuos dependiendo de la edad y dependiendo del sexo. Y tenemos el título específico de anticuerpos, en este caso son el título de anticuerpos específicos dirigidos contra región RBD. Y tenemos dos grupos de comparación, uno que es el grupo de vacuna y otro que es el grupo de placebo. Y de acuerdo a todos estos análisis, lo que se puede decir es que la respuesta humoral se realizó en 342 individuos del grupo de vacuna y 114 individuos del grupo de placebo, que serían los individuos que se encuentran en este grupo, y todas las determinaciones de anticuerpos se realizaron mediante ensayos de ELISA. ¿Y cuál es el principal aporte de este estudio? Que se identifica que dentro de los grupos que fueron vacunados, en el 98% de los individuos generan anticuerpos, en este caso anticuerpos específicos contra región RBD, y si nos damos cuenta, el título medio que se forma o el título medio que se encuentra en esta corte de individuos corresponde a un título de 8.996. Además, en este grupo evaluado se identificó una tasa de seroconversión del 98%. ¿Qué se puede identificar y cuál es otro de los hallazgos importantes respecto a la formación de anticuerpos RBD? Es que obviamente hay diferencias estadísticamente significativas entre los individuos vacunados y los individuos que reciben el placebo, pero también que se obtiene un mayor título de anticuerpos en los individuos que han sido estratificados de los 18 a 30 años. Y en estos individuos se encuentra un mayor título de anticuerpos, siendo este título de anticuerpos estadísticamente significativo si lo comparamos con los otros grupos de análisis o con los otros grupos de estratificación. Cuando analizamos estos otros grupos entre sí, no se evidencian diferencias estadísticamente significativas. Y otra de las cosas que puede llamar la atención respecto a este ensayo es por qué los individuos del grupo placebo se detectan anticuerpos específicos contra región RBD. Y a pesar de que no se hace un análisis muy detallado respecto a este resultado, se identifica que el 15% de los individuos del grupo placebo generan anticuerpos contra RBD y esto constituye una seroconversión del 14.91. Y una de las explicaciones que se da es que aparentemente estos anticuerpos pudieran ser mediados por una infección asintomática del grupo de placebo. Sin embargo, también los autores confirman que ninguno de estos individuos pudiera o tuvo prueba molecular positiva para virus SARS-CoV-2, por lo cual también dentro de las otras hipótesis que se discuten, aunque no está presente en el artículo, es si estos anticuerpos pudiesen ser anticuerpos de reactividad cruzada. Lo siguiente que nos interesa de este artículo es también qué sucede con los anticuerpos neutralizantes, y en este caso tenemos también que
a pesar de que no se establece una correlación entre la presencia de anticuerpos RBD y la presencia de anticuerpos neutralizantes, lo que sí se identifica es que en este grupo de individuos hay una cero conversión de anticuerpos neutralizantes del 95.83% en el grupo de vacunación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta gráfica? Digamos que la estratificación del grupo de vacunación, el grupo de placebo, y tenemos dentro del grupo de vacunación una estratificación por sexo. Y lo que tenemos es una comparación respecto a los anticuerpos neutralizantes. Entonces, ¿qué es lo que se identifica de acuerdo a estos ensayos y a los resultados obtenidos de estos ensayos? Que los anticuerpos neutralizantes fueron similares entre los estratos de edad. Entonces, a diferencia de lo que veíamos y el efecto que sucedía respecto a la edad en la presencia de anticuerpos RBD tipo IgG, no sucede con los anticuerpos neutralizantes y tampoco hay diferencias estadísticamente significativas respecto al sexo del grupo de vacunación. Y como hallazgo obvio, como podemos comparar, pues hay unas diferencias estadísticamente significativas en la producción o en el título de anticuerpos neutralizantes entre el grupo de vacunación y el grupo de placebo. Y en este caso se discute, perdón que se me pasó, exactamente lo mismo que en el grupo de placebo. También se encuentra la presencia de 1.6% de individuos que generan anticuerpos neutralizantes, lo cual constituye un 7.14% de cero conversión, y la explicación de la positividad en estos individuos es la misma que discutíamos anteriormente. Y también, como bien abordaba el doctor Luis, que una de las principales preocupaciones está relacionada con las variantes. En este caso hay un reporte donde se evalúa cuál es la eficacia de la vacuna de AstraZeneca, incluyendo dentro del análisis la respuesta frente a la variante B1351. Entonces, en este caso, de nuevo, tenemos un ensayo multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna de AstraZeneca en pacientes que no han sido infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Es importante que este grupo de individuos que son sometidos al estudio fueron reclutados en Sudáfrica, y esto pues teniendo en cuenta el origen de la variante. Dentro de los principales reportes que tenemos, entonces, es una evaluación de un ensayo de neutralización en placa y la comparación que se produce entre la cepa original y la cepa variante. Y de nuevo comparamos cómo es la producción de anticuerpos respecto al grupo de vacunación y al grupo de placebo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en este estudio? Para evaluar la actividad neutralizante de estos anticuerpos producidos por vacunación, lo que se hizo fue que el suero de estos individuos, tanto del grupo de vacunación como del grupo placebo, fueron sometidos a ensayos de neutralización en placa con la cepa original y con la cepa variante. Y como podemos ver acá en estas gráficas, hay una diferencia respecto al comportamiento y la producción de anticuerpos neutralizantes si es que comparamos la producción de anticuerpos asociados a la cepa original con la variante. Y de acuerdo a esto, al reporte de este estudio, lo que se identifica es que aproximadamente el 58% de los individuos de este grupo, que constituye el grupo de vacuna, tienen actividad neutralizante contra la cepa original, pero en algunos casos actividad indetectable de anticuerpos neutralizantes dirigidos contra la vacuna. Y de acuerdo a esto, pues lo que concluye el estudio es que en un esquema de 2 dosis de la vacuna de AstraZeneca, que es el modelo de 2 dosis, que una se aplica en el día 1 y dentro de los 25 a 35 a 31 días, si no me equivoco, este dato ahorita lo perdí de la mente,
se evalúa la respuesta de anticuerpos de los individuos. Entonces, en este caso, lo que concluye el artículo es que en este escenario, en un esquema de 2 dosis de la vacuna de AstraZeneca, no se muestra una actividad de protección contra COVID-19 leve o moderado asociado a la variante B1.351. Sin embargo, dentro de esto es importante también resaltar, y lo manifiestan los autores, es que originalmente el diseño de los estudios de eficacia y seguridad de la vacuna de AstraZeneca habían sido identificados antes de la variante y todo el diseño metodológico estaba en función de lograr una eficacia del 70% independiente de la variante. Y también otra de las cosas que discuten respecto a estos hallazgos y es que pese a que en la mayoría de estudios, como hemos visto, se plantea que hay una correlación entre la presencia de anticuerpos RBD, la presencia de anticuerpos neutralizantes, también se ha evidenciado que esta respuesta de efectividad de las vacunas pudiera estar asociada a una respuesta mediada por células T. Por lo cual los autores, digamos que también manifiestan que esta, digamos que podría ser una de las posibles explicaciones, porque en algunos casos, a pesar de tener bajo título de anticuerpos neutralizantes, podría haber una actividad de células T efectivas. Y dentro de todo este estudio, dentro de los estudios post-hoc que se hicieron, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de estos estudios, también se identificó en los ensayos de respuesta celular de estos individuos que recibieron la vacuna de AstraZeneca y que tuvieron las 2 dosis, se identifica que en un esquema de vacunación de 2 dosis, estos individuos pueden generar respuestas de T, CD4 positivas y CD8 positivas que son suficientes y específicos para reaccionar contra la proteína S. Y lo otro también que es importante mencionar es que esta variante que estamos viendo acá, a pesar de que tiene varias mutaciones, dentro de todos los epítopes y antígenos críticos de interacción de la proteína S, aparentemente esta variante conserva el 74 de estos epítopes que se consideran críticos para una producción eficiente de una respuesta celular mediada por células T. Entonces, en este caso, pues queda la duda, porque digamos que no hay una explicación metodológica que nos amplíe más, es que simplemente este esquema de no eficacia respecto a la inmunidad está asociada con estos resultados de producción de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, por el otro brazo de la inmunidad adaptativa, que en este caso sería la respuesta celular mediada por células T, podría haber una respuesta que garantizara la eficacia de la vacuna. Y teniendo en cuenta toda esta revisión de la literatura que hemos realizado y reforzando un poco lo que ya nos hablaba el doctor Luis, es por qué evaluar anticuerpos neutralizantes. Y a modo de repaso, pues tengamos en cuenta que el virus entra a la célula hospedera, ya sabemos cuáles son las interacciones que se producen particularmente entre la proteína S y la enzima convertidora de angiotensina 2, se produce una replicación y liberación del virus en la célula hospedera, y si esto culmina en una respuesta de tipo celular, particularmente de células B, las células B activadas van a proliferar, se van a diferenciar en células plasmáticas o células B con alta afinidad a los receptores o sitios de unión al antígeno de SARS-CoV-2, y por lo tanto, en este caso, como hemos visto que existe una correlación en la producción de anticuerpos y de anticuerpos neutralizantes, podríamos decir que la neutralización mediada por anticuerpos ocurre cuando los anticuerpos específicos de SARS-CoV-2 se unen a los antígenos virales y previenen la entrada del virus a la célula. Y en este caso tendremos una imagen representativa en la cual los anticuerpos neutralizantes se unen al receptor de
al receptor RBD, y en este caso va a impedir que el virus se acople al receptor de entrada AC2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Teniendo en cuenta que dentro de los múltiples ensayos asociados a los distintos tipos de vacuna, hay una respuesta a una producción de anticuerpos neutralizantes. Esto, en la presencia de estos anticuerpos, permitirían, digamos que, inferir que no se produciría una invasión en la célula y por lo tanto un ciclo de replicación viral. De acuerdo a esta información, pues podríamos decir que los anticuerpos neutralizantes, particularmente los anticuerpos neutralizantes del virus SARS-CoV-2, inducidos ya sea por vacunas o sea por infección, pues juegan un papel crucial para controlar la infección viral. Además, como hemos visto a lo largo de estos estudios, es que los anticuerpos dirigidos contra la subunidad 1 de la proteína Spike se correlacionan fuertemente con una capacidad neutralizante de los anticuerpos que se producen durante la infección de SARS-CoV-2. Y teniendo en cuenta este escenario, pues la detección de anticuerpos SARS-CoV-2 de tipo RBD, particularmente los de tipo IgG, podrían llegar a ser importantes en la medición de la inmunidad post-infección o post-vacunación. Entonces, ya vamos a entrar en el campo de ver cómo evaluamos las características operativas de la prueba, pero antes de describir la metodología para realizar esta verificación secundaria, les voy a mencionar de manera muy rápida cuál es el principio de la prueba. Y en este caso lo que tenemos son unas microperlas magnéticas que han sido recubiertas con antígeno S RBD recombinante, que en presencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 se van a producir estos complejos inmunes. Para que se produzca esta reacción, lo que necesitamos es llevar una incubación de la muestra prediluida en presencia de un buffer que viene en el estuche de prueba y las microperlas magnéticas, y durante ese proceso de incubación se va a dar la formación de complejos inmunes, es decir, una fase de sensibilización de la reacción antígeno-anticuerpo. Posteriormente, esta reacción va a ser sometida a una precipitación en un campo magnético, a un proceso de decantación de este sobrenadante y una fase de lavado. Posteriormente, estos complejos inmunes se les va a agregar ABI marcado con un anticuerpo de tipo IgG humano que se va a incubar para de nuevo formar complejos inmunes, y este pues va a ser el anticuerpo que nos va a emitir la señal quimioluminiscente que va a ser detectada en el fotomultiplicador. ¿Qué es lo que tenemos acá? Después de agregar este ABI marcado, lo que hacemos es agregar unos iniciadores 1 y 2 que también están incluidos en el estuche, y la combinación de estas reacciones van a producir una señal quimioluminiscente que va a ser detectada en un fotomultiplicador como unidades relativas de luz, y en este caso todo el procesamiento de estas pruebas se realiza de manera automatizada en un equipo Maglumi 800 o Maglumi 200. Y la interpretación de las pruebas se realiza simplemente respecto a los valores obtenidos en unidades arbitrarias por mililitro, donde un resultado menor a 1 nos indica un resultado no reactivo y por lo tanto ausencia de anticuerpos SRBD de tipo IgG contra SARS-CoV-2. Cuando tenemos un resultado que es igual o mayor a una unidad arbitraria por mililitro, el resultado es reactivo, y en este caso hablamos de una positividad para anticuerpos de tipo RBD-IgG, y cuando estas lecturas se encuentran cercanas al punto de corte, estaremos frente a una zona gris, por lo cual debemos realizar seguimiento para evaluar el comportamiento de los anticuerpos. Entonces vamos a describir cuál fue el procedimiento la metodología, para evaluar las características operativas del estuche de detección de anticuerpos SRBD de tipo IgG empleando la plataforma Maglumi 600.
Entonces, para la evaluación de especificidad, lo que hicimos fue utilizar 100 muestras de negativos históricos y estas muestras eran provenientes de las serotecas de los donantes de sangre, del Banco Distrital de Sangre, del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Y estas muestras se consideran negativos históricos porque provienen de una seroteca de junio del 2019, que es un periodo libre de SARS-CoV-2 en Colombia. Y como les mencionaba, el procesamiento de las muestras se realizó en un analizador de inmunoensayos de quimioluminiscencia Maglumi 600. Entonces nosotros teníamos una corte de 100 muestras para evaluar la especificidad y en este caso obtuvimos 3 muestras reactivas versus 97 muestras no reactivas, lo que nos da una especificidad del 97%. Y respecto a la evaluación de sensibilidad, lo que hicimos fue utilizar muestras provenientes de individuos con signos y síntomas de infección respiratoria, con diagnóstico clínico y molecular para infección por SARS-CoV-2, que tenían las muestras, fueron colectadas más de 7 días después de la aparición de síntomas. Y en este caso obtuvimos una sensibilidad del 100%, por lo que procesamos 66 muestras y las 66 muestras fueron reactivas. Entonces, de acuerdo a estos resultados, podemos decir que respecto a las características operativas de esta prueba, la especificidad relativa corresponde a un 97% y la sensibilidad a un 100% cuando la prueba es utilizada en muestras provenientes de individuos sintomáticos con una prueba diagnóstica positiva, una prueba molecular positiva para SARS-CoV-2, después de 7 días de la aparición de síntomas. Y de acuerdo a esto, pues podemos decir que las características operativas de sensibilidad y especificidad del estuche de quimioluminiscencia Maglumi SARS-CoV-2 RBD-IgG cumple con los requisitos mínimos establecidos por el Instituto Nacional de Salud para las pruebas de detección de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Importante mencionar que esta evaluación y las cortes que fueron evaluadas en esta verificación de características operativas son de acuerdo al protocolo de validación de pruebas de inmunocromatografía, que en su momento era el protocolo vigente para la evaluación de pruebas de detección de anticuerpos. Y a modo de conclusión podemos decir que, como vimos a lo largo de la charla, las pruebas de determinación de anticuerpos tienen varias utilidades. Unas que están relacionadas con la infección natural, y esto tiene que ver con toda la evaluación que veíamos respecto a la cinética de anticuerpos, a la duración de estos anticuerpos que se producen tras la infección de SARS-CoV-2 y además para identificar otros posibles estudios que tengan que ver con la reactividad cruzada asociada de estos anticuerpos o la de las pruebas diagnósticas empleadas para la detección de anticuerpos y las pruebas en general, tanto las pruebas diagnósticas como las pruebas de seguimiento epidemiológico. Y respecto a las pruebas a este escenario de intervención, podemos decir que las pruebas de detección de anticuerpos, obviamente, y como vimos a lo largo de los estudios, pues tienen importancia porque primero permiten hacer un seguimiento de estudio de eficacia de las vacunas. También se postulan como una forma de evaluar el desarrollo de nuevas terapias, como es el caso de los anticuerpos monoclonales, particularmente dirigidos contra proteína o contra región RBD. También permitirían en un escenario de vacunación poder identificar si es necesario hacer una evaluación antes de la vacunación y definir si hay individuos que tienen anticuerpos antes de la vacunación, y obviamente para los estudios de cero prevalencia que pues tienen impacto en salud pública.
Esto era lo que tenía para presentarles. Espero esta charla haya complementado lo que nos había mostrado el doctor Luis y pues haya respondido algunas de sus preguntas respecto a la utilidad de estas pruebas en el contexto de la vacunación. Doctora Gaviria, muchísimas gracias. Realmente bastante interesante su presentación. Bueno, luego de estas dos presentaciones interesantes, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. En la parte inferior, ustedes han podido ver que hay un casillero de preguntas y respuestas donde pueden, por favor, libremente hacer cualquier pregunta a cualquiera de los moderadores. Quiero aprovechar también para pedirles, por favor, que al final de la videoconferencia van a tener un cuestionario, ¿sí? Que por favor nos ayuden respondiéndolos y van a haber algunas preguntas sobre COVID. Me indican que van a haber algunos obsequios sorpresa para las personas que respondan de manera correcta. Bueno, yo acá he recibido algunas preguntas que voy a proceder a realizarlas. Voy a ir dirigiendo las preguntas, doctora Gaviria o doctor, de acuerdo al tema de que se trate, ¿sí? O le digo en todo caso que son para cualquiera de los dos. Primera pregunta, ¿qué tipo de anticuerpos son los más recomendados para evaluar la inmunidad inducida por la vacuna? ¿Los anticuerpos antinucleocápside o los anticuerpos anti-RBD? Doctora Gaviria, quizás usted pueda darnos algún alcance primero. Bueno, teniendo en cuenta lo que veíamos en estas revisiones de la literatura, probablemente de acuerdo a los resultados obtenidos, los anticuerpos más relevantes serían los anticuerpos de tipo IgG-RBD y que en este sentido son los que tienen una correlación positiva más fuerte con los anticuerpos neutralizantes. ¿Por qué los anticuerpos dirigidos contra proteína de nucleocápside no sean un candidato tan ideal? Porque como veíamos en algunos de los estudios, la correlación existente entre los anticuerpos de nucleocápside, a pesar de que se generaban anticuerpos neutralizantes, la correlación no es tan buena cuando se compara con los anticuerpos de tipo IgG dirigidos contra proteína Spike. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Doctor, ¿quiere agregar algo, doctor Figueroa? No, coincido con Paula. En realidad, los anticuerpos dirigidos en general a la proteína S, por ejemplo, son más inmunogénicos desde la perspectiva neutralizante, ¿no? Hay estudios que demuestran que contra el dominio RBD de la parte, digamos, del componente S1, se relacionan esa inmunogenicidad. Hay que entender que esta proteína, digamos, esta parte del RBD tiene dos conformaciones. Una conformación que se le puede decir que está de pie o parada y otra que está acostada. Y los anticuerpos neutralizantes especialmente interactúan con la parte de pie. Aprovechando que estoy contestando una pregunta que también hicieron en el chat. Perfecto. Perfecto. Una pregunta para ambos. ¿Qué tanto va a cambiar ahora nuestra vida en general con el COVID, relacionados a la vacuna, ¿cierto? O sea, existen diversos tipos de vacunas, pero ¿cada cuánto tiempo se requerirá ponernos la vacuna? Esa es una pregunta que aún no se ha respondido, ¿cierto? Pero probablemente la prueba de anti-RBD o la de anticuerpos neutralizantes sea vital de acá en adelante, ¿cierto? O sea, quizás cada cierto tiempo será necesario que las personas vacunadas se hagan esta prueba para determinar si aún están inmunes o no. ¿Qué opinan al respecto, doctora Gaviria? Bueno, como bien lo dices, Víctor, esa es una pregunta aún sin resolver porque precisamente el seguimiento longitudinal que se ha realizado respecto a las distintas vacunas
y también otros estudios longitudinales respecto a la persistencia tanto de los anticuerpos de tipo IgG, RBD y anticuerpos neutralizantes, todavía no se sabe cómo podría llegar a ser. Entonces, en el seguimiento de todos estos estudios, probablemente es que se va a tener informaciones si efectivamente hay una persistencia de anticuerpos que confiera una inmunidad a largo plazo, porque en lo que se ha evidenciado de manera muy preliminar y con los seguimientos que se han hecho hasta ahora, es que sí se evidencia que hay una disminución de los títulos de anticuerpos IgG contra todas las proteínas estructurales y también una disminución de los títulos neutralizantes. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto puede representar un problema respecto a la inmunidad? Creo que es un vacío que aún tenemos y se irá resolviendo en la medida en la que los ensayos puedan evaluar una corte de más tiempo. Perfecto. Doctor Figueroa. Yo creo que el escenario está cambiando en relación a cómo empezamos con la pandemia, donde no teníamos ninguna herramienta para tratar de luchar contra el SARS-CoV-2. Hoy en día tenemos vacunas. De tal manera que las vacunas ayudan a que ya nuestra comunidad comience a tratar de una nueva normalidad, ¿no? En la medida que nos sentamos protegidos. El tema central es que ¿cómo saber si realmente estoy protegido considerando la emergencia de variantes? Por eso justo comenzaba yo mi conferencia que no sabemos qué va a pasar con el SARS-CoV-2. Sin embargo, una especialista en este tema, que es una doctora del Reino Unido, que ha sido responsable de ver el comportamiento genómico. En realidad el Reino Unido tiene el sistema de vigilancia genómica más importante del mundo. Se dice que ha secuenciado la mitad de los genomas del mundo en relación al SARS-CoV-2. Ella menciona que es probable que las vacunas tengan que realizarse más de una al año, es lo que ella menciona, si lo comparamos, por ejemplo, con las vacunas de influenza. Y quizás ese sea el escenario. Pero hay una ventaja que yo creo que es importante, es el ARN mensajero y las vacunas con vectores virales. Estas vacunas, por su diseño, tienen la particularidad de actualizarse y que puedan incluir en sus nuevas versiones esas mutaciones que puedan generar, digamos, una respuesta inmune favorable, de tal manera que al final el escape sea menor y de esta forma tener una mejor eficacia. Entonces, eso yo creo que va a ser algo bueno, ¿no? Comparado, por ejemplo, con la influenza. Acuérdense que las vacunas génicas recién se están experimentando en el mundo, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, la Comunidad Europea ha implementado un pasaporte, ¿no? Como para ver cómo está la inmunidad, donde se va a ver qué vacuna te pusieron, de repente si ya te has hecho algún estudio de cero conversión. Entonces, son dinámicas que se irán viendo en el futuro, ¿no? Perfecto. Doctora Viri, una pregunta para usted. Una persona vacunada negativa a anti-RBD, ¿quiere decir que no está inmune? Ahí digamos que es esa respuesta paradójica que se evalúa o que se tiene en cuenta respecto, ¿por qué no solamente con la vacunación, sino también con algunas infecciones naturales no se producen anticuerpos? Y a pesar de que se ha planteado que la producción de anticuerpos es lo que mide la eficacia de la vacuna, en teoría también habría que mirar qué pasa con la respuesta celular de T de ese individuo. Porque en algunos casos y en algunos reportes de la literatura, aunque son muy pocos, se habla también que hay algunas en individuos, sobre todo en individuos que han sufrido infección leve o que han tenido contacto estrecho con individuos con diagnóstico de SARS-CoV-2, no se producen anticuerpos. Y alguna de las hipótesis es que la respuesta de T que pudiera ser mediada por una infección actual por SARS-CoV-2 o una respuesta de T mediada por otros virus de tipo SARS, podrían generar una respuesta tan eficiente mediada de células T que no fuera necesario llegar a una respuesta de tipo humoral. Esa, digamos, sin embargo, sigue siendo una respuesta paradójica. O sea, por eso es que se piensa que no solamente la efectividad, aunque la mayoría de estudios de eficacia se basan
en la medición de anticuerpos también son complementados con las respuestas de T y sobre todo con esa caracterización de los receptores T asociados a las respuestas o a los determinantes inmunogénicos más importantes de la proteína S. Excelente. Muchas gracias, doctora. Doctor Figueroa, acá hay una pregunta para usted. ¿Cuál es su opinión con respecto a combinar dos tipos de vacunas entre la primera y la segunda dosis? Supongo que se refiere a dos tipos de vacunas distintas, ¿no? Bueno, es un tema complicado. En realidad, acá al menos en nuestro país se ha implementado o se está diciendo que la mejor vacuna es la que llega a tu hombro, ¿no? Porque de una u otra manera va a generar, digamos, una respuesta. El tema central es que la mayoría de estudios en fase 3 han evaluado la eficacia de vacunas, obviamente del mismo fabricante, y se ha visto, de acuerdo al tiempo que ellos ponen, la segunda dosis, y en base a eso se evalúa la eficacia. Si nosotros usamos dos vacunas de diferente diseño o de diferente fabricante, no podríamos evaluar probablemente eso, ¿no? Si una vacuna está diseñada para que sean dos dosis, no debería yo utilizar esa metodología. Sin embargo, aunque no lo crean, países como el Reino Unido, en el momento más importante, si no me equivoco, entre la segunda y la tercera hora, cuando tuvieron el incremento de su variante inglesa, el país tuvo que tomar la decisión de usar solo una dosis y independientemente de que no tengan la segunda de las vacunas génicas y pasara un tiempo importante, las usaron para proteger a su población. Eso era porque no se podía garantizar las dos dosis para los pacientes. Pero en realidad, usar dos vacunas de diferente diseño yo no consideraría adecuado, ¿no? Pero sí sé que se está haciendo probablemente en algunos países y eso está muy relacionado a la producción de ellas y el acceso de las vacunas. Y Perfecto. complementando un Muchísimas. poco lo que dice el doctor Luis, pues digamos que es arriesgado porque a la luz de la evidencia, pues no hay nada que diga que al realizar combinaciones de distintas vacunas se mantenga la eficacia que originalmente se planteaba con dos dosis. Sin embargo, pues también complementando lo que dice el doctor Luis, hay estudios en los cuales la producción de anticuerpos y la respuesta inmunológica tanto celular como humoral con una dosis, digamos que se produce y lo que produce digamos que la segunda dosis es un refuerzo y sobre todo un refuerzo respecto a los anticuerpos neutralizantes. Entonces habría que ver cuál es el comportamiento, pero de acuerdo a la evidencia actual no se puede aconsejar, digamos, que esta práctica o no hay evidencia que diga que es una práctica eficaz. Perfecto. Ahí Muchísimas solamente gracias. quisiera también adicionar de que es probable, y hay muchas opiniones de expertos, que en realidad estas metodologías que evalúan, digamos, la respuesta celular probablemente queden en diseños de investigación, ¿no? Entonces aún todavía va a haber mucho más limitaciones para el acceso de estas metodologías en relación al tiempo. Ok, excelente. ¿Cuánto tiempo después de colocarse la vacuna sería prudente hacerse una prueba de anticuerpos neutralizantes? Doctora Gaviria. Eh, Bueno, esa respuesta sí no la tengo tan segura. No sé si el doctor Luis tenga alguna aproximación a en, esto. En realidad eso va a depender de los diseños de vacunas, ¿no? Por ejemplo, aquellas vacunas que tienen refuerzos cada 20 días, el periodo adecuado de evaluación de una serología, digamos, bien, por decirlo así, madura, sería a partir de los 40-45 días desde el día inicial, en teoría, porque vas a esperar una respuesta razonable. Acuérdense, estudios en el año pasado que evaluaron la serología hablaban de que a partir del día 21 había más del 90% de pacientes que se lo convertían, digamos, de una manera importante. Entonces, más de 20 días es probable que hubo conversión. Así es que si te ponen una dosis y una segunda dosis, 20 días más de la segunda. Así es que entre
40 a 45 días sería un tiempo razonable para evaluar. Pero, ojo, yo quiero recalcar acá algo importante. Los estudios en fase 3 se enfocaron de que los pacientes tengan una grave, digamos, del SARS-CoV-2, es decir, que eviten hospitalizarse, que eviten entrar a UCI, que eviten probablemente morir por el SARS-CoV-2. Entonces, ese es el objetivo principal de las vacunas, ¿no? Entendemos, al menos nosotros que somos profesionales de la salud y que somos bastante acuciosos y juiciosos, como dirían en la tierra de Paula, queremos ver, pues, la cero conversión. Queremos verlo, ¿no? Y lo entendemos y que esta cero conversión ayudaría a evaluar una respuesta, pero como también estamos viendo, hay algunos pacientes que probablemente tengan anticuerpos muy disminuidos. Acuérdense que también con la edad la serología no se da como uno quisiera. Por eso hay que entender bien y interpretar adecuadamente estos métodos de acuerdo al tipo de diseño también de vacuna. Entonces son varios factores que hay que tener en cuenta para tratar de hacerlo. Hoy en día hay esta es una interrogante constante, inclusive sistemas de salud quieren saber realmente cuál es el impacto de la seroconversión, ¿no? Que indirectamente nos haría hablar pues de esa protección, el beneficio de la vacuna. Pero hay que tomarlo con cierto criterio, hay que tener una interpretación adecuada y un test adecuado para valorar realmente los anticuerpos neutralizantes. Perfecto. Acá hay una pregunta que me parece que es un tema de concepto, nada más. Hay un asistente que pregunta acerca de la diferencia entre anticuerpos neutralizantes y anticuerpos monoclonales. Doctora Gaviria, usted es la elegida. Su audio, doctora. Uy. Se salió, Fue la parece, doctora. por error. Sí, por error. A Ahorita va a ver, retornar, doctor. la diferencia principal es que los anticuerpos neutralizantes son anticuerpos que se han determinado, digamos, in vitro y que se ha podido ver que tienen una capacidad de neutralizar al virus. Cuando estos anticuerpos neutralizantes se utilizan en la industria farmacéutica para crear análogos recombinantes o generar análogos monoclonales desde estos anticuerpos, van a servir para uso ya farmacéutico. Como ponemos un antibiótico, como ponemos un medicamento, ponemos un anticuerpo monoclonal, que en su origen fue un anticuerpo neutralizante, ¿no? Entonces el anticuerpo neutralizante detectar in vitro en los laboratorios y cuando ya pusimos para aplicarlo en los pacientes como un medicamento, ya son anticuerpos monoclonales. Perfecto. Bueno, acá hay otra pregunta que la voy a responder yo. Dice, si tuviera que decidir entre medición de anticuerpos neutralizantes y quimiluminiscencia, ¿cuál elegiría? Pues nada, la quimiluminiscencia es el método y los anticuerpos es lo que se va a detectar. Totalmente distintas. Y preguntan, en Perú, ¿se hacen pruebas de anticuerpos neutralizantes y de quimiluminiscencia? ¿Dónde? Pues escríbame por interno, mi correo es victor.gonzaga@snipe.com. Tenemos equipos instalados en todo el Perú para poder orientarlos. Otro asistente pregunta, doctor, o sea que la vacunación como tal no nos da inmunidad total, lo que quiere decir que podríamos reinfectarnos. A ver, las vacunas no protegen contra la infección del SARS-CoV-2. Ese nunca ha sido el objetivo de la vacuna. Hoy en día sí se está viendo un fenómeno y es que estas vacunas génicas en especial están generando un gran incremento de anticuerpos, un enorme pico de anticuerpos que llama la atención, que probablemente en algún momento se demuestre que pudieran evitar indirectamente una infección, pero en esencia, estas vacunas cuando se han realizado en todas sus fases, no ha sido el objetivo evitar que te infectes. El objetivo ha sido evitar que te mueras por el SARS-CoV-2 o que tengas una presentación grave. Entonces, si hablamos de una reinfección, sí es probable. Ahora, encima acuérdense que están las variantes, ¿no? Ese es un tema que tenemos que tenerlo pendiente. Por eso digo claramente que aquellos pacientes que se hayan vacunado, hayan recibido sus 2 dosis, haya pasado un tiempo promedio y se infecten de SARS-CoV-2,
deberían ser los primeros en hacerles su genotipificación para ver si es que probablemente ya tienen una variante que esté evadiendo quizás esa respuesta esperada contra el SARS-CoV-2. ¿No? Perfecto, perfecto, doctor. Bueno, ya la doctora Gaviria ya se Perdón. conectó nuevamente. No, no se preocupe, doctor, eso suele ocurrir. Am, Dice, después de 21 días de la primera dosis con la vacuna Sinopharm, ¿es normal que en una prueba rápida no aparezca nada de IgG? Bueno, doctor, creo que usted lo respondió, pero quizás sea necesario insistir un poquito en la respuesta. Sí, sí. Como mencioné, y también para aclarar, porque hay una inquietud ahí en el chat, en el lugar de preguntas. Cuando yo hablo que los anticuerpos que se han hecho por todo el año prácticamente 2020, que buscan al SARS-CoV-2, independientemente de que este anticuerpo sea afín, sea ávido, independientemente de repente que se una a la nucleocápside, a la proteína spike o a otro componente, se les denomina en general anticuerpos de unión que buscan eso nada más. Se unen para ese fin, para determinar el SARS-CoV-2. Cuando hablamos de anticuerpos neutralizantes, estamos hablando ya de diseños por inmunoensayo un poquito más complejos que han sido validados y que han sido fabricados contra métodos que determinan anticuerpos neutralizantes, que es distinto. Entonces, cuando hablamos de pruebas de inmunocromatografía, estamos hablando de esos anticuerpos, digamos, de unión, que no me buscarían la presencia de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, todas estas metodologías, digamos, vamos a ponerle un nombre quizás un poquito, digamos, metodologías más básicas, por no decirlo más complejas, las de neutralizantes, me pueden detectar obviamente anticuerpos, porque al final los anticuerpos neutralizantes son anticuerpos también, pero que se dirigen específicamente a las regiones más inmunogénicas, las zonas que van a evitar que ese virus se pueda unir a receptores humanos como el AC2. Entonces, si yo quiero realmente ver una respuesta serológica, si me he puesto una vacuna, tendría que usar una metodología que busque anticuerpos neutralizantes. Porque al final, estos métodos, como dije, determinarán anticuerpos un poquito más, de repente, cualquier tipo de anticuerpo, puede ser M, puede ser A, en fin, de acuerdo a cómo haya sido diseñado ese test, ¿no? No sé si Paula quieres agregar algo ahí. Y también, pues, digamos que las pruebas de inmunocromatografía, bueno, en el espectro de la vacunación no tengo idea y no he visto estudios específicos respecto a esto, pero sí algunas de las lecciones de la pandemia han sido que estas pruebas tienen una sensibilidad pues baja y que esta sensibilidad también, digamos que depende muchísimo de obviamente de la concentración de anticuerpos y bueno, de una cantidad de variables, porque incluso en individuos con diagnóstico de SARS-CoV-2, con una infección moderada a severa, al comparar pruebas de inmunocromatografía con pruebas de quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia, algunos estuches de inmunocromatografía no producen un resultado positivo. Entonces, si esto sucede en un escenario de infección donde por otras tecnologías, ya sea ELISA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia, se detectan una prueba positiva, mientras que en una prueba de inmunocromatografía no lo logramos detectar, podemos estar frente al mismo escenario en un panorama de vacunación. Entonces, teniendo en cuenta, digamos que todas las limitaciones respecto a las características operativas de las pruebas de inmunocromatografía, por lo menos para la detección de anticuerpos SARS-CoV-2 en individuos con infección, pues probablemente es un escenario que podemos extrapolar a vacunación y pues tal vez me arriesgo a decir que no podrían ser muy útiles sin conocer un estudio específico al respecto. Perfecto. Doctora, mencionaron en algún momento la respuesta celular, ¿cierto? Y mencionaron que era poco común. ¿Se conoce algún estudio que haya establecido el porcentaje? ¿En qué porcentaje se da? Hay varios estudios y dentro de muchos de los reportes de vacunas hacen respuesta a evaluación de células CD4 positivas y CD8, pero en este momento no tengo los datos presentes. Lo que sí se puede decir es que las vacunas que han o que están disponibles hasta ahora en el mercado
producen tanto una respuesta celular como una respuesta humoral que aparentemente pudiera estar correlacionada con una inmunidad frente a la infección o frente al desarrollo, más bien como lo decía bien el doctor Luis, frente al desarrollo de cuadros severos de infección por SARS-CoV-2, porque es importante recalcar que no evitan la infección, sino evitan la presentación clínica severa, y ese es en términos en los cuales se evalúa la eficacia. Perfecto. A ver, acá hay otro asistente que hace una pregunta acerca, ah, solicito una recomendación, ¿no? Dice, ¿cuál es la recomendación del SNAI? Pero bueno, sería cuál es la recomendación de ustedes como médicos independientes, ¿no? ¿Cuál es la recomendación de los expositores para hacer curvas de seguimiento a pacientes vacunados y evaluar su producción de anticuerpos para las diferentes vacunas con las que cuenta México? Bueno, extrapolemos, ¿no? Digamos con la que cuenta cualquiera de nuestros países. Doctora, quizás usted quiera responder primero. Bueno, digamos que en todos los estudios que se han evaluado de cinética de anticuerpos, el portafolio de pruebas es completamente alto. La mayoría de ensayos de eficacia e inmunogenicidad de las vacunas se han realizado a través de ensayos de ELISA. Sin embargo, pues en el mercado hay disponibles pruebas de ELISA, pruebas de electroquimioluminiscencia, de quimioluminiscencia, y lo importante es saber que hasta la evidencia actual, el marcador más específico que uno podría correlacionar con inmunidad, independiente de la técnica que se utilice, es la determinación de anticuerpos IgG y RBD, que están correlacionados con anticuerpos neutralizantes, pero el portafolio y la evaluación de esa cinética puede ser muy amplia. Perfecto. Doctor Figueroa, quizás quiera complementar. No, sí, lo que menciona Pablo es correcto, ¿no? Hay que entender también que la mayoría de los ensayos que se han realizado hicieron pruebas basales y vieron el comportamiento por métodos de inmunoensayo después de las 2 dosis. Y la mayoría de estudios publicados han evaluado un incremento de 4 veces, o sea, un título en 4 veces incrementado, ¿no? También el escalamiento de estudios de plasma convaleciente, por ejemplo, en los Estados Unidos, permitió que la FDA liberara una autorización para 7 marcas o 6 nada más con títulos, ya sea por métodos cuantitativos o por métodos cualitativos de estos test. En definitiva, como muy bien dice la doctora, existe una correlación en realidad de anti-RBD y metodologías que puedan ser validadas por anticuerpos neutralizantes, pero digamos, lo ideal sería que uno evalúe esto con anticuerpos neutralizantes, con metodologías de inmunoensayo, ¿no? Sería, digamos, la mejor recomendación, ¿no? Perfecto. Bueno, y ya para cerrar este webinar, porque realmente tenemos muchísimas preguntas, pero lamentablemente no podemos responder a todas. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara, doctores de COVID, a corto plazo? ¿Qué es lo que esperamos? Doctora Gaviria. Bueno, pues como vemos hay varios vacíos aún que están por resolver, pero afortunadamente en términos de desarrollo tecnológico, de diagnóstico, de pruebas diagnósticas, y en este momento pues con el portafolio que hay de vacunas, digamos que muchos de esos vacíos en el seguimiento que logremos hacer a esos pacientes y de los estudios que se hagan, pues nos van a permitir tener más información. Y eso solamente pues se va a dar con el seguimiento juicioso de estos casos, de los pacientes que han sido vacunados y de otra cantidad de preguntas que debemos hacernos que nos permitan efectivamente responder si la respuesta celular, que es lo que estamos debatiendo, si la respuesta humoral es eficiente, si es prolongada, si es sostenida, si nos genera inmunidad. Pero digamos que afortunadamente en este momento y lejos de lo que ha sucedido en otras pandemias,
tenemos una cantidad de plataformas, de tecnologías que nos permiten hacer esas evaluaciones y que además, pues afortunadamente con el medio globalizado han permitido que el cambio de información, el intercambio de experiencias y la capacidad de pasar información entre grupos de investigación nos lleve a este punto en el que los avances son muchísimos. Si comparamos esta misma pandemia, probablemente en algunos años no estaríamos en el punto que estamos. Entonces, a pesar de que ha sido un golpe para la salud, un golpe para la economía en medio de todo, somos muy afortunados por las capacidades y sobre todo por las capacidades que hay en nuestros países también en vías de desarrollo. Perfecto. Doctor, usted para el cierre. Ya, gracias. En realidad, esta sindemia ha demostrado, digamos, su rostro más terrorífico, por decirlo así, en países de bajos y medianos ingresos. Esta convivencia de epidemias anónimas, como las enfermedades crónicas no transmisibles, asociados a la pandemia, asociados a sistemas lamentablemente que no han podido responder la necesidad, han colapsado, ha llevado pues a muchos muertos, lamentablemente. Nuestro país, por ejemplo, ha tenido un impacto enorme con una alta mortalidad y eso definitivamente va a poner al SARS-CoV-2 en el top 10 de carga de enfermedad en el mundo. Sin embargo, el lado positivo, por decirlo así, ha sido de que ha generado un gran acercamiento, no solamente de los profesionales de la salud, que ya habitualmente estábamos acostumbrados, además a la ciudadanía en general, un acercamiento a la ciencia, un acercamiento al conocimiento de esta interacción entre un germen y el individuo, el incremento de tecnología y desarrollo en nuestros países ha sido un tema. Por ejemplo, ya en nuestro país, humildemente, tenemos una prueba molecular que podemos usar para usarlo. Ya lo tenemos aquí en el Perú. Igualmente hay otros intentos para desarrollar métodos. Luego tenemos otras debilidades. No todos los países de la región, por ejemplo, pueden producir vacunas. Entonces, en realidad el escenario, un incremento lento y sostenido de la vacunación, esperando que en algún momento se coberture cada vez más a la población en las vacunas, de tal manera que se pueda tener una recuperación y generar a una normalidad. Yo quisiera saber el día en que ya dejemos de usar mascarillas, por ejemplo, en nuestras regiones, ¿no? Y apuesto quién pone la fecha. Yo no lo sé realmente. Porque en la medida que emerjan variantes, la incertidumbre va a ser mayor. En la medida que no se logre los objetivos, ya creo, todos pensamos que el 2021 íbamos a estar más tranquilos, pero no es así. Seguimos ya con cuarentenas y probablemente el futuro es bizarro para mí. Sin embargo, hay que verlo con optimismo. Yo creo que la ciencia está haciendo su mayor esfuerzo para que podamos seguir luchando esta pandemia y podamos en algún momento recuperar esa normalidad que extrañamos, creo, con mucho frenesí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Gaviria y doctor Figueroa. Han sido sus ponencias muy informativas. De seguro todos las han podido aprovechar. Simplemente terminar recordándoles de que se les va a enviar un certificado de participación al email que ustedes indicaron y además se les va a enviar los videos de estas conferencias. Nuevamente, gracias a ustedes. SNAI siempre llevándoles información innovadora. Y bueno, para cualquier consulta tienen los emails de los ponentes y el mío también. Muchísimas gracias. Eso fue todo por ahora y de seguro los vamos a ver pronto con otro tema interesante. Doctora y doctores, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A usted, doctora, excelente. Muchísimas gracias.